tiene un disparo en la cabeza. No es posible porque no hay sobrevida, no hay ese tipo de elementos, no es posible explicarlos desde el punto de vista físico ni tampoco desde el punto de vista anatómico, ¿verdad? Entonces, ese tipo de situaciones nos da pie a de que este lugar fue modificado. Ahí es donde entra en juego la parte de la investigación criminal y en las cuales tenemos que entrevistar, por ejemplo, a esos primeros respondedores, si en algún momento dentro de las acciones de rescate o de primeros auxilios hicieron la modificación de pasar el arma de fuego. Sí, mira, nosotros hicimos esa modificación porque estaba el arma muy cerca y podría haberse disparado. Muchas de veces esas armas quedan en acción sencilla, de manera que en cualquier momento se podrían herir a esas personas o a terceros que estén ahí en los alrededores, que está perfectamente justificado la modificación de un sitio de suceso. Y bueno, en eso, digamos, ahora que usted mencionaba este caso de la pistola, pero en su experiencia, en su trayectoria, ¿qué casos se han visto, digamos, que intencionalmente un imputado cambia escenas con tal de, no sé, tal vez más como anecdótico, qué cosas se han sorprendido, digamos, de gente que altera la escena con dolo? Vamos a ver, empezando por el asunto de limpiar las manchas de sangre, ¿verdad? Empezando por limpiar las manchas de sangre, encontramos todo limpio, todo muy aseado, muy ordenado, y comenzamos y vemos la herida que presenta la persona ofendida y demás. Con ese tipo de herida tuvo que haber dejado, por ejemplo, una mayor cantidad de sangre y ese tipo de eventos que les indico, ¿verdad? Esa es parte de la sapiencia o de la experticia que deben tener nuestros agentes en el sentido del análisis del sitio de suceso. Para eso nosotros tenemos especialistas en la escena del crimen, ¿verdad? Tenemos médicos, tenemos peritos que nos colaboran con ese tipo de datos y extracción de información del sitio de suceso. El sitio de suceso muchas veces nos va a estar diciendo si hay o no modificación. El exceso de orden, por ejemplo, el exceso de orden en muchos lugares, eso básicamente es lo que nos indica es que nos prepararon el sitio de suceso para que llegáramos y encontráramos todo en orden. Vamos a ver, aspectos humanos, cuando se realiza algún aspecto violento, no se toma en cuenta ese tipo de situaciones y entonces siempre hay una especie de desorden, ¿verdad? En este tipo de eventos. Entonces, es muy humano que se dé algún tipo de desarreglo en el lugar de los hechos y entonces cuando nos encontramos demasiado ordenados, más bien eso nos da a nosotros pie a que seamos más rigurosos en lo que nosotros estamos investigando. Y nada más para terminar, ¿han detectado casos, digamos, de imputados que colocan el arma como si fuera como si la persona se hubiera disparado y cometen el error de poner el arma de forma equivocada o en la mano equivocada? ¿Han detectado casos así? Recientemente no, ¿verdad? Recientemente, para decirle la verdad, no. Un par de casos ahí que se han visto como muy dudosos allá en el sector de Pérez Celedón, ese tipo de situaciones, sin embargo, han sido bastante pocos, ¿verdad? Bastante pocos. Ya le digo, la modificación que sí hemos encontrado es básicamente el movimiento del arma de fuego fuera del lugar, que no es posible, ¿verdad? Físicamente para ese tipo de evento. Listo, Joel. Canal 42. Don Ernesto, ya usted dio recomendaciones o explicó qué no se debe hacer en una escena, pero a mí me gustaría saber por qué están hablando de este tema. Porque sabemos que cuando ustedes están a conocer este tipo de informaciones es porque están teniendo una problemática en específico. Eso es lo que quiero saber, si tal vez es que últimamente, muchos de los casos, obviamente los que avisan son los que están cerca de la escena e incluso testigos. ¿Será que no están dando bien la información? No me refiero a tanto la llamada, es que ocurrió aquí un crimen, no, sino que tal vez no están... Es que, ¿cómo le explico? Disculpe,
Es que nosotros escogimos los temas de conferencia especial, entonces yo fui la que escogió el tema, incluso Maricel lo escogió en radio, igual que escogimos diferentes. Sí, no, el tema está muy interesante, pero digo yo, lo que quiero saber... No necesariamente digamos que haya sido por algún tipo de situación especial. Ok, eso es lo que quiero saber, si es que actualmente están teniendo ese tipo de problemas o no, es simplemente para informar, para que para ustedes sea más fácil esas líneas de investigación. Vea, a nivel general, una de las grandes situaciones que se nos están dando en este momento son, por ejemplo, los casos de sicariato que tienen que ver sobre todo con vehículos, con motocicletas y demás, sobre todo en vías públicas. ¿Qué es lo que estamos teniendo en algunos casos de estos? Y es muy evidente porque sale a las redes sociales, es que el público en general llegan hasta el vehículo, casi hacen tomas de la parte ofendida donde está teniendo todavía las lesiones y demás, está con cierta sobrevida y vuelvo a lo mismo, ¿verdad? El principio criminalístico nos indica que esas acciones, por ejemplo, en ese vehículo o estando muy cerca de la persona ofendida, nos hacen modificaciones. Entonces, ¿qué es lo que estamos pidiendo a la población? Que tengan conciencia de que ese tipo de acciones modifican el sitio y nos hacen vertientes equívocas de lo que tenemos que nosotros investigar. Entonces, es ya un llamado a la conciencia, además de tener por un poquito de humanidad también. Todas esas personas, independientemente de si son o no personas problemáticas, tienen familia. Y también verlas en esas condiciones es así un poco traumático para ellos, no solamente perder a las personas, sino también estar viendo eso que se repiten, se reproducen en los diferentes, redes sociales, ¿verdad? Eso, bueno, la respuesta está excelente porque a eso iba. Yo creo que muchas veces tal vez la gente no es que quiere llegar a mover la pistola o a tocar sangre con o sin intención, sino que hoy en día se está dando ese fenómeno que toman las fotos o el video del baleado, de lo que sea, y yo creo que entonces el llamado también sería por ese lado, que ese simple hecho ya es para ustedes alterar la escena. Correcto, ya, insisto, ¿verdad? Nuestros aparatos, nuestros equipos conforme va avanzando la ciencia, nuestros departamentos de ciencias forenses también van obteniendo equipos más sensibles. Al ser más sensibles, cualquier huella, cualquier rastro, el estar hablando, muchas de estas personas que están filmando este tipo de situaciones, no solamente se manifiestan de alguna u otra forma, y ya les digo, a la hora de estar hablando, también están dejando ADN en ese lugar, y entonces ese tipo de situaciones nos alteran nuestras vertientes de investigación. Básicamente, lo decía anteriormente con Joel, el tema del exceso de orden. ¿En qué tipo de incidentes predomina ese comportamiento? Perdón, otra vez. El exceso de orden en la escena. O sea, ¿en qué tipo de incidentes predomina esa situación de que prácticamente todo está perfecto, pero ven que va más allá la situación? Muchas veces tiene que ver con casos de violencia intrafamiliar, ¿verdad? En los cuales es evidente que la primera persona que vamos a abordar es, digamos, la pareja. Y entonces muchas veces encontramos el lugar demasiado ordenado, como muy perfecto, ¿verdad? Y entonces ante ese tipo de situaciones ya por sí mismo nos da, ¿cómo se llama?, sospecha, ¿verdad? Entonces comenzamos ahí a tratar de darle una explicación, una hipótesis sobre lo que pudo haber sucedido ahí, que es una de las primicias que nosotros tenemos, nuestros investigadores, nuestros agentes, básicamente, y es parte de las tareas que tienen que realizar, es el dar una explicación de cómo sucedieron los hechos y que tenga una lógica, ¿verdad? Que tenga una lógica sustentada ¿en qué? En los indicios que nos estamos encontrando en el sitio. Si los indicios no nos calzan, no podemos forzar la dinámica a acomodarse a los indicios, es al revés, ¿verdad? Los indicios nos van a decir a nosotros cuál fue la dinámica que se desarrolló en el sitio de suceso. Nada más, don Ernesto, ahora que hablaba la compañera del llamado a la ciudadanía,
más allá del gesto que puede ser noble de ayudar a una persona, una vez que se verifica que no se puede hacer nada, la obligación entonces es retirarse, aunque no haya ninguna autoridad que se lo esté diciendo, no hayan puesto cinta amarilla ni nada. O sea, el hecho de quedarse con el teléfono, tocar el carro donde está la persona ahí fallecida, o sea, la obligación del ciudadano común que tiene acceso a la escena del crimen es retirarse cuando ya no se puede hacer absolutamente nada. Vamos a ver, entiéndase, retirarse es alejarse un poco de la escena, ¿verdad? No dejar el lugar ahí, porque también hay gente un poco aprovechada, ¿verdad? Y más bien en algún momento llegan y hacen extracción de bolsos, alhajas, algún tipo de documentos, etcétera, ¿verdad? Entonces, es también ser conscientes de que como se dice en algunos eslogan, la seguridad es cosa de todos, ¿verdad? Entonces, tener esa conciencia de que vamos, verificamos que si hay vida, entonces coordinar, llamar, etcétera, digamos a Cruz Roja, o bomberos, etcétera, para que socorren a esa persona, que es un ciudadano más, y que en algún momento podríamos ser nosotros mismos. Y desearíamos que alguien tome las riendas y que puedan ayudarnos a nosotros para poder salir de esa situación, ¿verdad? ¿Hay una distancia prudencial, digamos, que uno pueda mantener cuando ya tiene que quedarse simplemente ahí? Vamos, es variado, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué le puedo decir? Ya con unos 10, 15 metros que esté alejado de ahí del sitio de suceso es suficiente. Listo. Si nadie más tiene consultas, finalizamos acá. Muchas gracias a ustedes. Con mucho gusto, para servirles.